porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Mi Dios, yo te pido que en esta tarde tú quites, Señor, toda palabra torpe de mi boca, toda palabra que no es de edificación, toda palabra que no es de bendición para tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que ha sido de bendición para mi vida y entendimiento de muchas cosas, que también lo sea para mis hermanos, Señor. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo se mueva y redarguya nuestros corazones de tal forma, Señor, que podamos poner en práctica tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que están en este lugar y por aquellos que nos ven a través de Facebook. Sé tú, Señor, obrando en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios. Amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Yo sé, a ver, ¿cuántos de ustedes han pasado por La Rumorosa? Yo sé que casi todos, ¿verdad? Hemos pasado por La Rumorosa. Y hace semanas atrás, fuimos a La Rumorosa y miré cómo un árbol estaba allí, en donde están todas las rocas. Yo sé que ustedes las han mirado también. Están todas las rocas y ahí estaba un árbol bien verde, bien bonito. Y decía yo, admiraba, ¿verdad?, la belleza de Dios, y le decía al Señor, digo, ¿cómo es posible que este árbol esté plantado ahí en esa piedra y esté creciendo y esté verde? Y yo meditando en esto decía, wow, las maravillas de Dios. Y platicando con Dios, Dios me dijo, sí, ese árbol está plantado ahí en la roca, pero recuerda lo que dice la Escritura. Y me acordaba pues de la parábola, ¿verdad?, del sembrador. Y decía, cuando esa semilla fue sembrada en la piedra. ¿Y qué fue lo que pasó cuando esta semilla fue sembrada en la piedra? Dice la Escritura que pues como no tenía profundidad, salió el sol y se secó, la quemó porque no tenía raíz. Y otra cosa que Dios me hacía ver es que esa planta que estaba ahí no tenía fruto, no iba a producir nada, simplemente estaba ahí en la piedra. Y yo meditando decía, bueno, esto se compara, ¿verdad?, con el cristianismo. Cuando somos hijos de Dios, hay personas que están allí en el problema, en la dificultad, pero siguen adelante y siguen esforzándose. Era la cuestión en la que yo le decía a Dios, se siguen esforzando y siguen ahí peleando cada día la batalla y siguen ahí esperando. Pero Dios me dijo, lo más importante de cada creyente no es que esté solamente ahí, sino que dé fruto. El propósito, el plan de cada creyente no nomás es que estemos aquí, sino que produzcamos fruto. Me dijo, ese árbol está ahí, pero un día se va a secar y ya se va a acabar. Y dice la Escritura que los hijos de Dios fuimos plantados, pero para dar fruto, no nomás para estar plantados, sino que tenemos que crecer y dar fruto. Jesús dijo que por nuestros frutos nos conocerían. Jesús dijo que íbamos a las personas, se iban a dar cuenta de quiénes éramos o no cristianos por los frutos que hubiera en nosotros. Entonces el Señor nos enseña que no solamente hay que estar plantados, sino que hay que producir esos frutos. Lo más importante de una persona entonces es que demos fruto, y si no estamos dando fruto, si solamente estamos plantados, si solamente llevamos años plantados y no estamos produciendo fruto, pues es que a lo mejor no somos, ¿verdad?, hijos de Dios, porque los hijos de Dios dan fruto. En este caso, los hijos de Dios somos árboles frutales, en otras palabras, ¿verdad? Somos árboles frutales porque damos fruto. Y si no, pues fuéramos cualquier árbol, un árbol, por ejemplo, los que crecen ahí en medio del camellón, ¿verdad? Crecen solos, nadie les echa agua, nadie les poda la tierra, nadie les acomoda nada y solitos crecen. Y no podemos decir que porque solos crezcan ahí, quiere decir que pertenecen a. Y la palabra de Dios, esto me enseña
que los que pertenecemos a Dios somos los que damos fruto, no nomás porque estemos ahí ya quiere decir que somos, sino que porque estamos dando fruto. Por lo tanto, Dios me enseñaba que una persona que produce fruto es aquella persona que se deja controlar por el Espíritu Santo, que se deja guiar, que se deja mandar, que es una persona que está llena del Espíritu Santo. Una persona que va a producir frutos es esa persona que es controlada por el Espíritu Santo. Y cuando no estamos dejando que el Espíritu Santo nos guíe y nos controle y nos enseñe, pues entonces no vamos a producir frutos y vamos a permanecer en un lugar por mucho tiempo, por muchos años, pero sin fruto. El fruto del Espíritu, todos sabemos, ¿verdad? Como dice la Escritura en 1 Corintios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? La Escritura nos enseña cuáles son los frutos que como hijos de Dios debemos producir. Estos frutos vienen porque el Espíritu Santo los empieza a producir en nosotros, porque empieza a trabajar en nosotros si nosotros nos dejamos guiar, ¿verdad? Entonces debemos dejarnos controlar por el Espíritu Santo para que produzca estos frutos en nosotros. Yo me quedaba pensando y decía, bueno, los frutos del Espíritu son una cosa y los dones del Espíritu son otra cosa. Los dones del Espíritu, dice la palabra, que Dios da conforme Él quiere, ¿verdad? Y Él reparte como Él da, ¿verdad? Algunos 1, algunos 2, algunos 5, algunos 10, ¿verdad? Pero da conforme Él quiere. Pero los frutos del Espíritu, nosotros los debemos de producir todos. Todos los dones del Espíritu los debemos de dar. Y el primer fruto que vemos aquí es amar, ¿verdad? El amor. Dice que un fruto del Espíritu de Dios es el amor. Y en esto se conoce que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros, que amemos a Dios. Y aquí dice que el que ama a Dios tiene pensamientos de gratitud y de alabanza hacia Dios. Cuando usted en su mente y en su corazón siempre hay gratitud y hay alabanza hacia Dios, quiere decir que usted tiene el fruto del Espíritu de Dios. Quiere decir que usted ama a Dios. La otra vez yo meditaba, yo no puedo, o sea, no me cabe en la mente cómo hay personas que dicen, ay, es que se me olvidaba que hoy había servicio. ¿Pero por qué? Si desde que uno se levanta piensa en su amado, desde que uno se despierta sabe, hoy es miércoles, hoy es día de alabar al Rey, ¿verdad? Hoy es domingo, día del Señor. No puedo yo llegar a pensar que se me olvide. Como decía la alabanza, ¿verdad? No dejes que me olvide. No dejes que me olvide de que tú eres lo más importante. Entonces, si tenemos el fruto del Espíritu, amamos a Dios. Hay alabanza en nosotros. Si amamos a Dios, también amamos al prójimo, ¿verdad? Si hay amor en nosotros, tenemos una atención desinteresada por los demás, una empatía capaz de compadecernos de las demás personas, no con algún motivo de recibir algún beneficio, sino que por el amor que tenemos a la otra persona. Si vemos que la persona está triste, también nos sentimos tristes con ella. Si vemos que la persona hizo algo y se siente gozosa por la bendición que ha recibido, también nos gozamos con ella, porque amamos a nuestro prójimo. Hay prójimo, ¿verdad? O hay personas que sienten como coraje que les vaya bien a otra persona. Quiere decir que entonces no estamos teniendo el fruto del Espíritu Santo de Dios. Otro, ¿verdad? Si amamos, entonces nos amamos a nosotros mismos y nos amamos, ¿verdad? Con un amor correcto. Nos amamos sintiéndonos
no sintiéndonos más valiosos que otros, ni sintiéndonos menos que otros. Nos ponemos en la condición de que Dios nos ama a todos por igual, y en ese amor nos sentimos de parte de Dios. Entonces, este es el primer fruto del Espíritu Santo. Si nosotros amamos a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos, quiere decir que tenemos o que estamos dejando que el Espíritu Santo controle nuestra vida. La persona controlada por el Espíritu Santo tiene gozo. En esto nos damos cuenta que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo cuando tenemos gozo, y no solamente cuando todo va bien, sino cuando es al contrario, cuando todo está mal. Nos gozamos porque sabemos y encontramos la satisfacción en Dios, porque podemos perder todo o nos pueden abandonar todos, pero Dios no nos abandona, Dios no nos deja, Dios está con nosotros. Entonces tenemos gozo de saber que Dios está ahí. Primera de Timoteo 6:8 dice: así que debemos estar contentos de lo que tenemos ropa y comida. Si usted tiene ropa, si usted tiene que comer, gócese y esté contento. No sufra por lo que no tiene. Dios sabe de qué tenemos necesidad, así es de que Dios en su momento, ¿verdad?, nos lo ha de dar. Filipenses 4:12 dice: sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener en todo. He aprendido a vivir toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sé que tenga todo o que no tenga nada. Pablo dijo: yo me gozo si tengo mucho o si tengo poco, si puedo ir a comer al buffet o tengo que comer unos frijolitos en mi casa. Me gozo porque sea cual sea mi situación, he aprendido a gozarme en Dios. Y cuando nos aprendemos a gozarnos en Dios, quiere decir que el Espíritu Santo está controlando mi vida. Amén. La persona controlada por el Espíritu Santo tiene paz. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos estar pasando por alguna muerte, por alguna enfermedad, por alguna carencia, por alguna dificultad, y sentir paz, de saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque cuando tenemos paz, estamos confiando completamente en Dios. Estamos dejando que el Espíritu Santo nos controle. Confiamos en Dios. Cuando a mi esposo le dijeron: ¿sabes qué? Ya se acabó el trabajo, y lo corrieron. Y yo ese día, sí, no le voy a decir, pero sí me preocupé y dije: ¿y ahora qué vamos a hacer? A los 3 días de eso, yo le dije al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a gozar porque, bueno, al fin de cuentas tú sabes y conoces todas las cosas. Tú sabes las cosas que hay que hacer y que hay que pagar, tú conoces. Y a los 3 días el Señor me sorprendió. Dios nos bendijo de una manera que usted no lo puede entender y yo no lo podía comprender, pero Dios es grande, mi hermano. Cuando nosotros empezamos a confiar en Dios y decir: bueno, yo me voy a dormir, como decía el salmista, yo me acosté y me dormí porque sabía que Dios, ¿verdad?, me sustentaba, que Él tenía el control de todas las cosas. Y así debemos de acostarnos y decir: bueno, Señor, todos los problemas están en tus manos. Esa es la paz, o eso es cuando el Espíritu Santo nos está controlando. Tenemos paz. Sentimos que todo va a estar bien en el nombre del Señor. Los que no tienen paz y están mortificados es porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque la preocupación no agrada a Dios. Dice la Escritura que dejemos todas nuestras cargas en el Señor. Cuando usted no tiene paz, es como si usted va cargando la mochila pesada de cosas y la va cargando y usted se va a cansar. Usted necesita dejar esas preocupaciones, esas cargas en el Señor
y Dios se va a ocupar de ellas. Por eso debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo para tener esa paz que sobrepasa el entendimiento. Otra cosa, que las personas que son controladas por el Espíritu Santo son pacientes. Las personas, una de las evidencias de que algo que voy a hacer viene de parte de Dios es la paciencia. Que las cosas no son cuando yo pienso, cuando yo quiero, o no actuamos arrebatadamente, sino que esperamos que Dios sea quien tome el control de las cosas que estamos pasando. A veces hay una necesidad o hay algún problema y queremos rápido ir a solucionar, ir a hablar, ir a decir, ir a golpear, a poner en orden, pero cuando dejamos todo en las manos de Dios y tenemos paciencia y decimos, bueno, Señor, este problema está en tus manos, lo dejo en tus manos, y Dios en su momento, en el momento preciso y perfecto, Él va a obrar. Por eso debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo en su momento va a obrar, llega en el momento justo. A veces uno sí quisiera que ya, Señor, es que de verdad que pienso que ya se pasa el tiempo y tú no obras, pero he visto que cuando Dios deja que pase el tiempo y seguimos sufriendo y sigue pasando el tiempo, Dios nos va estirando, de tal forma que nuestra capacidad ya no va a ser la misma. Dios va a poder depositar más cosas en nosotros, más fe, más bendiciones, pero necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder tener esa paciencia y soportar, ¿verdad?, las dificultades. Salmo 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El salmista dijo, bueno, yo esperé que Dios me escuchara. Nosotros no debemos dejar de orar. Usted debe de orar todos los días por su petición y un día Dios va a escuchar. Eso no quiere decir que Dios no lo ha escuchado desde el primer día. Claro, desde que usted levanta su voz, Dios lo escucha. Pero Dios no actúa a veces inmediatamente. Dios deja que las cosas sucedan porque Él tiene un propósito más adelante. Amén. Podemos esperar días, semanas y hasta años, pero la promesa del Señor va a llegar en el momento justo. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios le va a ayudar a que usted sea un hombre y una mujer paciente, no arrebatado, no alterado y luego actúe, sino que le dé paciencia. 5. Los que son controlados por el Espíritu Santo tienen pensamientos buenos. Esta persona que se deja controlar por el Espíritu Santo tienen pensamientos buenos. Un mal pensado es quien siempre tergiversa lo que otra persona está diciendo. Lo que otra persona lo está diciendo, él lo piensa mal, porque tiene un pensamiento equivocado de las cosas. Dice la Escritura, de acuerdo con su experiencia o a sus malas experiencias, a desconfiar o a sospechar, ¿verdad? Hay muchos que tenemos el espíritu de sospecha. Todo el tiempo estamos sospechando y no será que esto, y no será que está, y empezamos a pensar mal en lugar de pensar bien. Y le digo porque yo tenía este espíritu de sospecha y mi esposo me decía, no hay que pensar mal de las personas, siempre hay que pensar bien. ¿Qué tal que si se enfermó? ¿Qué tal que si algo le pasó? ¿Qué tal que si esto, si lo otro? Y empecé a decir, está bien, realmente estoy mal, ¿verdad? Con mi espíritu de sospecha. Tengo que tener ese pensamiento bueno. Dice la Escritura en Tito 1:15, todas las cosas
son puras para los puros. Fíjese, los que tienen un pensamiento puro, todo lo piensan puro. Pero los que, dice aquí, para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Hasta en su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, si estamos pensando todo el tiempo mal de las personas, si tenemos ese espíritu de sospecha todo el tiempo, quiere decir que nuestros pensamientos no están siendo buenos y no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en esto pensad. Pensemos en cosas buenas, no estemos pensando todo el tiempo en cosas malas. Y si pensamos en cosas malas, repréndalas, porque el enemigo a veces nos pone pensamientos de mal. Ayudemos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y quien nos enseñe para tener pensamientos buenos. 6. Los que son controlados por el Espíritu Santo son fieles. Todo pensamiento de traición o de infidelidad no viene de parte de Dios. Fíjese, ahí está diciendo no que haya cometido la infidelidad, sino el pensamiento de infidelidad. Jesús dijo, ¿verdad? Todo aquel que mire a la mujer y la codicia en su mente, ya adulteró. Si nosotros en nuestra mente ya tenemos el pensamiento de un día ser infiel, y no hablo solamente a su esposo, no solamente a su familia, a su, ¿verdad? A sus amigos. Hay veces que somos infieles a nuestros amigos, a nuestra iglesia. Yo he visto, bueno, o usted póngase a pensar, si yo planto un árbol que se supone que tiene que dar frutos, vamos a decir que es un árbol de manzanas, y planto un árbol de manzanas y luego lo desplanto y lo planto en otro lugar y lo desplanto y lo planto en otro lugar, ¿ese árbol va a dar fruto? No, porque no está arraigado en un solo lugar. Y esto habla de fidelidad. Debemos de ser fieles. Dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Fidelidad. Dios mira la fidelidad de las personas en todas las áreas de nuestra vida. No solamente con nuestro cónyuge, ¿verdad? A veces, si nos está yendo mal con el esposo o la esposa, el simple hecho de pensar, no, es que este ya no me gusta, o este ya no me cae bien, ¿verdad? Ya no se porta bien, le voy a ser infiel. El simple hecho de pensar, ya estamos pecando, no estamos dejando ser controlados por el Espíritu Santo. Y yo miraba la vida de David, cómo David fue fiel a Dios y fue fiel a Saúl. Yo siempre digo, ¿cómo es posible que David se sometiera a Saúl, siendo Saúl un hombre malo, que lo quería matar, un hombre que buscaba el mal de David? Sin embargo, David honraba a Dios en todo y fue fiel, aún después de la muerte de Saúl. David fue fiel a la familia de Saúl. Hizo bien a aquel que le quería hacer mal. Y esto es personas que se dejan guiar y controlar por el Espíritu Santo. Porque si hubiéramos sido David a lo mejor en aquel tiempo, ¿verdad? Que fuéramos lo contrario de David, pues estuviéramos bien contentos porque ya Saúl está muerto, y si hubiera quedado la familia de David, pues también lo hubiéramos mandado matar. Pero David buscaba siempre agradar a Dios en todo. 7. Los que son controlados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, controlan su manera de pensar. No son controlados por sus pensamientos, sino que no permite que esos pensamientos lo controlen. ¿Sí me expliqué? Porque está medio, ¿verdad?, medio trabajoso. Pero lo que está diciendo es que a veces nuestros pensamientos nos controlan.
El enemigo, el lugar de ataque es el pensamiento. Y a veces viene a traer pensamientos de mal a nuestra vida y empieza a crear en nuestra mente pensamientos negativos, pensamientos de pleito, de amargura, de rencor, de odio, etcétera. Y esos pensamientos nosotros los tenemos que someter. Nosotros tenemos que decir no. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice aquello, y reprender todo pensamiento que no viene de parte de Dios. Amén. Cuando lleguen estos pensamientos, dice la Escritura que los debemos de llevar cautivos a la cruz de Cristo. Este pensamiento no es de Dios, por lo tanto hay que desecharlo, sacarlo fuera. A veces cuando estamos tristes, y yo creo que la mayoría, ¿verdad? Cuando hemos estado tristes, empezamos a pensar, no valgo nada, nadie me quiere, ¿verdad? No, a nadie le importo, nadie ora por mí, y etcétera, etcétera. Empezamos ahí todos estos pensamientos, dice que no deben de controlar nuestra vida, sino que debemos de desecharlos. Porque si dejamos que el Espíritu Santo nos controle, traemos los pensamientos de bien y no de mal. Amén. Segunda de Corintios 10:5 dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra de Dios nos enseña que no quiere que nos controle el mundo, la carne, el diablo, que no nos dejemos controlar por nada. Hay personas, por ejemplo, que están en los vicios y el vicio los controla. No pueden, ellos no tienen autoridad sobre su cuerpo, sino el vicio. Hay personas que los controla el odio. Odian a una persona y su actitud siempre es obrando, ¿verdad?, en base a ese odio. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos controle, el Espíritu Santo nos va a traer libertad. Si nosotros dejamos que el odio, que el miedo, que el temor, que tantas cosas nos controlen, nos van a atar. Estas cosas nos atan. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo nos controle, el Espíritu Santo nos liberta. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así es de que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios le va a traer libertad y le va a quitar ese odio, ese rencor, ese temor, ese desánimo, ese pensamiento que no va conforme a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Alaba al Señor, mi hermano. Gloria al Señor. Debemos meditar entonces qué o quién está controlando mi vida. Si todas las cosas que están afuera están influyendo y controlando mi vida, o si el Espíritu Santo está controlando mi vida. Porque si yo dejo que el Espíritu Santo controle mi vida, voy a producir todos estos frutos. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No deje que el temor, que el odio, que la desesperación, que cualquier cosa, que algún vicio, que algún pecado lo domine. Antes bien, vengamos a Dios y digámosle, Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me controle y me domine para que yo pueda producir esos frutos. Una persona no controlada por el Espíritu Santo, dice la Escritura, que manifiestas son las obras de la carne. Y yo le invito a que vaya a Gálatas 5:19, ya vamos a terminar. Gálatas A ver, alguien que ya haya encontrado Gálatas 5:19.
Amén. Sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, Lascivia. ¿Le sigo? Ujú. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, vemos aquí los que son controlados por la carne, ¿verdad? Los frutos que producen, y los que son controlados por el Espíritu Santo de Dios, los frutos que producen. Aquí la palabra de Dios dice que aquellas personas que adulteran, que fornican, que hay inmundicia, que hay lascivia, que hay idolatría, que hay hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice la Escritura que estas personas están siendo controladas por la carne, se están dejando controlar y guiar por la carne. Pero los que se dejan controlar y guiar por el Espíritu Santo de Dios producen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Mas los que son controlados por el Espíritu de Dios piensan en lo que a Dios le agrada, en lo que el Espíritu Santo les guía a hacer. Y yo le invito, mi hermano, que usted medite en esta tarde. Dios no nos llamó solamente a estar plantados, sino a producir frutos. Y los frutos que debemos de producir son los frutos del Espíritu Santo. Y si de alguna forma no hemos todavía llegado a cumplir los 12, esforcémonos, ¿verdad?, a seguir cada día para que Dios nos dé amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Yo le invito a que se ponga de pie.